Santos. Hay un despliegue en este momento impresionante de ambulancias de Piendamó. Mucha atención, que se acaban de conocer nuevos detalles sobre cómo las disidencias planearon el atentado en Cajibío, Cauca. En Paris Direct, Gustavo Petro est-il lié? In Colombia, the death toll from an explosives attack on a highway. Violence erupted in Colombia over the weekend, marking one of the deadliest for the country in years. In total, 26 coordinated. Colombia enfrenta hoy un entorno estratégico complejo, donde convergen amenazas tradicionales, como el conflicto armado, con riesgos emergentes de carácter económico, institucional y social. Para orientar la toma de decisiones al más alto nivel, hemos estructurado los intereses nacionales en una matriz que permite jerarquizarlos según su nivel de prioridad y su impacto sobre la estabilidad del Estado. En el nivel más crítico identificamos los intereses de supervivencia, donde cualquier afección compromete directamente la integridad territorial, el control del Estado y la continuidad del orden democrático. Aquí se concentran amenazas como la persistencia de grupos armados ilegales, la pérdida de control en zonas periféricas y el debilitamiento institucional. En segundo nivel encontramos los intereses vitales, que si bien no implican una amenaza inmediata a la existencia del Estado, sí afectan su estabilidad económica, su credibilidad internacional y su capacidad de gobernabilidad. Esto incluye riesgos como el deterioro fiscal, la pérdida de inversión extranjera y el debilitamiento de alianzas estratégicas. A continuación, los intereses claves y periféricos reflejan factores que impactan el desarrollo del país a mediano y a largo plazo, como la infraestructura, la educación, la innovación y la proyección internacional y demás. Este análisis no solo identifica, sino que permite priorizar recursos y acciones del Estado de manera coherente con las capacidades, considerando además el contexto regional, especialmente la relación con los países vecinos y el escenario del mundo global. A continuación presentamos los principales hallazgos y su implicación estratégica para Colombia. Colombia atraviesa numerosos riesgos y amenazas que deberá afrontar el próximo gobierno. Entre los riesgos que amenazan la supervivencia del Estado de forma primaria está la falta de presencia de las instituciones en la totalidad del territorio nacional. Lo anterior ha llevado al fortalecimiento de las capacidades materiales de grupos armados insurgentes al controlar estos territorios. Por ejemplo, el Cauca y las disidencias de las FARC, el Catatumbo y el ELN, Arauca y la presencia de estos dos grupos de forma simultánea, entre otros. De esta forma hay una escalada de operaciones insurgentes en contra de las Fuerzas Armadas. Pero también hay atentados terroristas contra infraestructura civil. Por ejemplo, solo el último fin de semana se reportaron más de 32 ataques terroristas que se atribuyen a estos grupos armados. De igual forma, la inseguridad energética es un riesgo inminente para el segundo semestre de este año. No hay autosuficiencia de gas y el fenómeno del superniño podría diezmar la electricidad en grandes ciudades. De igual forma, ha surgido una tensión política muy fuerte que ataca el sistema de contrapesos democráticos del país y que deslegitima el ordenamiento jurídico. De manera secundaria, contribuyendo a las amenazas principales, está el aumento del narcotráfico, de la minería ilegal, del reclutamiento de menores y de la propaganda y apoyo popular insurgente. También está el aumento del desplazamiento forzado y la continuación de las pocas garantías de seguridad ciudadana cerca de la frontera venezolana. De igual forma, estamos presenciando el ascenso del apoyo de discursos políticos autoritarios. Respecto a riesgos permanentes, la perpetuación del conflicto armado colombiano con sus efectos desestabilizadores para el Estado y sus consecuencias humanitarias. Los constantes ataques político-ideológicos contra la preservación del régimen democrático y de la Constitución actual. Y el poco control estatal tanto en las fronteras como dentro del territorio de Colombia. Por último, algunos riesgos variables que podrían eventualmente surgir sería el indebido manejo de una nueva emergencia sanitaria, nuevas crisis migratorias inesperadas, las consecuencias económicas y humanitarias de desastres naturales,
Y, por último, alteraciones del orden público que sirvan a intereses particulares. Desde una perspectiva geopolítica y estratégica, cuando analizamos los intereses nacionales de Colombia, debemos entender que no todas las amenazas tienen el mismo nivel de impacto. Existen amenazas vitales que, aunque no siempre comprometen de manera inmediata la supervivencia física del Estado, se afectan profundamente su estabilidad económica, su posición internacional y su capacidad de proyectar el poder y gobernabilidad. En este caso, abordaremos los intereses vitales de su carácter económico y de un orden mundial, los cuales son fundamentales para mantener la estabilidad estructural del país y evitar escenarios de debilitamiento progresivo. En primer lugar, dentro del nivel primario, encontramos amenazas directamente relacionadas con la autonomía económica y la estabilidad financiera nacional. Un ejemplo claro es un ataque a la independencia del Banco de la República. Si esta institución pierde autonomía técnica frente a intereses políticos coyunturales, se pone en riesgo el control de la inflación, la confianza inversionista y la estabilidad monetaria. Esto no solamente genera una incertidumbre interna, sino que también una desconfianza internacional. A esto se le suma la pérdida de seguridad de las pensiones, un tema especialmente sensible porque esto afecta la percepción de protección social del ciudadano. Cuando la población pierde confianza en el sistema pensional, se incrementa la presión fiscal sobre el Estado y se profundiza la desigualdad, generando tensiones sociales que pueden escalar políticamente. Otro factor crítico es el alto déficit fiscal. Un Estado que gasta más de lo que produce reduce su margen de maniobra estratégica, aumenta su dependencia del endeudamiento externo y debilita su soberanía económica. Esto de por sí es geopolítica, ya que la dependencia financiera también es una forma de vulnerabilidad estructural. La falta de seguridad al momento de realizar inversiones y las desinversiones reflejan un problema mucho más amplio, ya que la pérdida de confianza del capital nacional e internacional, cuando no existe una seguridad jurídica, estabilidad institucional o garantías de largo plazo, los inversionistas migran hacia entornos más predecibles, frenando el empleo, el desarrollo y la competitividad. Asimismo, el deterioro de la cooperación internacional y los consensos regionales limita la capacidad de Colombia para actuar como un actor relevante en América Latina. La política exterior no solamente es diplomacia, también es el acceso a mercados, un respaldo estratégico y la capacidad de negociación. Finalmente, la falta de capital extranjero y el estancamiento del crecimiento económico son consecuencias directas de estas debilidades acumuladas. Un país que no crece pierde capacidad de influencia, reduce su poder disuasivo y debilita su legitimidad institucional. En el nivel secundario encontramos amenazas que no son inmediatas, pero sí contribuyen al deterioro de los intereses primarios. Por ejemplo, el deterioro en la relación con los Estados Unidos como aliado económico representa una vulnerabilidad bastante grande para Colombia, ya que de por sí históricamente dependemos de ellos por su cooperación estratégica, el comercio bilateral y el respaldo diplomático que tenemos año tras año. Una fractura en esta relación puede afectar exportaciones de seguridad regional y cooperación en defensa. De igual forma, la relación tensa con estados fronterizos como lo son Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Brasil tienen implicaciones directas sobre la migración, el contrabando, la seguridad transfronteriza y el crimen organizado. Las fronteras mal gestionadas se convierten rápidamente en esos espacios de una disputa totalmente geopolítica. Aparte, la distribución incorrecta del presupuesto estatal también representa una amenaza secundaria totalmente relevante, ya que cuando el gasto público no responde a prioridades estratégicas, se profundizan brechas estructurales y se debilita la capacidad del Estado para responder a crisis. Los altos costos energéticos en regiones como el Caribe y la limitada producción e inversión internacional reducen competitividad y afectan la integración territorial. La energía no es solo un servicio, es también una herramienta de desarrollo y de control estratégico. Ya para finalizar, en el nivel permanente observamos factores de larga duración que, aunque no generan crisis inmediatas, erosionan lentamente la fortaleza nacional. La baja calidad educativa en zonas rurales limita también la formación del capital humano y reproduce pobreza estructural y fortalece la desigualdad territorial. Las relaciones internacionales inadecuadas para los intereses del Estado también debilitan la proyección de Colombia, ya que una política exterior sin continuidad estratégica genera aislamiento y pérdida de oportunidades. A esto se suma la poca inversión extranjera, que refleja una percepción internacional de riesgo y reduce la capacidad de modernización productiva. Finalmente, en el nivel variable aparecen amenazas coyunturales pero de alto impacto.
Las reformas tributarias constantes generan una incertidumbre empresarial y reducen la planificación económica. Las fluctuaciones en el precio del petróleo afectan directamente a Colombia por su dependencia exportadora, demostrando la fragilidad de una economía poco diversificada. Los cambios en las tasas de interés internacionales y la variación en el tipo de cambio muestran también cómo unas decisiones externas pueden implicar profundamente la economía interna, especialmente cuando existe alta dependencia del financiamiento global. Y por último, las crisis económicas globales que afectan a exportaciones, empleo y estabilidad fiscal, recordándonos que en Colombia no solamente actúa aislada, sino dentro también de un sistema internacional interdependiente. Algo que sí debe tener en cuenta el futuro presidente es que debe entender que la seguridad nacional no solamente se limita a la defensa militar, también se construye desde la estabilidad económica, la confianza institucional, la política exterior y la capacidad de adaptación estratégica. En este caso les presentaré los intereses claves que hacen referencia a aquellos aspectos que no ponen en riesgo inmediato la supervivencia del país, pero aún así afectan directamente su bienestar, su desarrollo y su estabilidad en el tiempo. Son problemas que si no se atienden terminan escalando y afectando al Estado y por consecuente al gobierno. Estos se organizan en niveles según qué tan urgentes son y cómo impactan en nuestro país. Primero, ubicamos el nivel primario, que se ubican los problemas más cercanos a volverse críticos. Son situaciones que ya están afectando de manera directa y que pueden escalar rápidamente si no se controlan. En este nivel evidenciamos fallas en la educación básica y profesional, puesto que esto limita las oportunidades y reduce la capacidad del país para crecer. También encontramos que hay poca modernización de la industria, que afecta directamente a la economía y al empleo. En el ámbito político, actualmente encontramos la inseguridad en procesos electorales que debilitan la confianza en la democracia y que aparte aumentan la tensión social. Y por último, el atraso en infraestructura junto a fallas en servicios públicos que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país, sobre todo en las regiones más vulnerables. Tenemos el nivel secundario, donde están los problemas que no generan una crisis inmediata, pero aún así que sí se van acumulando y fortaleciendo con el tiempo. Aquí encontramos la falta de infraestructura logística que dificulta el comercio y el desarrollo económico. Tenemos el tráfico de vida silvestre y el bajo control en algunas zonas que muestran debilidad del Estado en ciertos territorios. Y aparte tenemos la baja conectividad rural que aumenta la desigualdad, dejando a muchas comunidades sin acceso a oportunidades. Además, las deficiencias en transporte, agua y alcantarillado generan condiciones de vida precarias. Y la inseguridad alimentaria comienza a ser una señal de alerta importante en este nivel. Tenemos el nivel permanente, que se encuentra en los problemas estructurales. Son esos problemas que llevan mucho tiempo, cambian lentamente y afectan de forma constante al país. En este nivel encontramos la mala calidad de vidas que limita el desarrollo de las regiones. También tenemos la falta de preparación frente a crisis climáticas. Esto afecta ¿por qué? Porque aumenta la vulnerabilidad ante desastres. Y la incertidumbre en el sistema pensional que genera preocupación en la población sobre su futuro. Finalmente tenemos el último nivel, que es el nivel de variable, donde están los factores más cambiantes. Dependen de decisiones recientes o coyunturales y que pueden modificarse rápidamente. En este caso, en la actualidad, encontramos las reformas laborales, los cambios en políticas públicas y los subsidios y ajustes en el sistema de salud. Tenemos que aclarar que esta decisión puede mejorar la situación del país, pero si se llega a manejar de mala forma, puede generar inconformidad social y afectar la estabilidad. Es la razón por la cual lo ponemos en este nivel. Es por eso que la conclusión es que los intereses clave muestran que aunque no hay una crisis inmediata, sí existe un conjunto de problemas que están creciendo. Es por eso que si el gobierno no decide actuar a tiempo, esos factores pueden escalar y terminar afectando la estabilidad del país, afecta su economía y la calidad de vida de la población. En esta sección analizamos los intereses periféricos de Colombia, que aunque no comprometen directamente la supervivencia del Estado, sí influyen en su imagen, desarrollo a largo plazo y capacidad de proyección internacional. En los intereses periféricos de tipo primario encontramos problemáticas asociadas principalmente al ámbito cultural y de identidad nacional. Por ejemplo, Colombia presenta una poca promoción de turismo cultural, lo que limita el aprovechamiento de su diversidad cultural como un activo económico tanto como diplomático. A esto se suma
un débil posicionamiento de la marca país a nivel internacional, lo que reduce la competitividad frente a otros destinos. Además, existe una baja inversión en industrias creativas y culturales, lo que afecta a sectores como el cine, la música o las artes. Esto se agrava con la pérdida de patrimonio cultural por falta de protección estatal y el escaso apoyo a eventos culturales regionales. Aunque estos factores no representan una amenaza directa al Estado, sí debilitan completamente su identidad, su economía cultural y su influencia internacional. Ahora vamos con los periféricos secundarios. Identificamos problemáticas de tipo ambiental y territorial más localizadas. Un caso emblemático es la sobrepoblación de hipopótamos en Colombia, que ha generado desequilibrios ecológicos. Esto se relaciona con problemas más amplios de manejo de especies invasoras. También encontramos conflictos locales por el uso del suelo en zonas rurales, donde chocan intereses agrícolas, ambientales y comunitarios. Adicionalmente, hay contaminación en ecosistemas específicos y deterioro de parques naturales con baja intervención estatal. Estos problemas no tienen un impacto nacional inmediato, pero pueden escalar si no se gestionan adecuadamente en el momento preciso. En los intereses periféricos permanentes, observamos debilidades estructurales en innovación y desarrollo. Colombia presenta una innovación tecnológica limitada y una baja inversión en investigación, lo que afecta completamente su competitividad global. A esto se suma una débil cultura de emprendimiento tecnológico y una escasa articulación entre universidad, empresa y Estado, lo que dificulta la transferencia del conocimiento. Finalmente, la fuga de cerebros, es decir, la salida de talento humano al exterior, reduce la capacidad del país para desarrollarse en sectores estratégicos y necesarios. Aunque estos factores no generan una crisis inmediata, sí pueden condicionar el futuro del país. Ahora pasamos a los intereses periféricos variables. Dependen en gran medida del gobierno de turno. Aquí encontramos el posicionamiento de la imagen del país en eventos internacionales, así como la falta de patrocinio a delegaciones deportivas, lo que afecta a la representación internacional. También se evidencia una baja visibilidad cultural en el exterior y una reducción en la participación en ferias internacionales. Además, los cambios en las agendas culturales gubernamentales generan discontinuidad en las políticas públicas. Estos intereses son fluctuantes y reflejan prioridades políticas más que necesidades estructurales. Bueno, en conclusión, los intereses periféricos, aunque no son prioritarios en términos de supervivencia, sí cumplen un papel clave en la construcción de la imagen, el desarrollo cultural y la proyección internacional que posee Colombia, por lo que su descuido puede generar efectos acumulativos a lo largo plazo. Para finalizar con este análisis, encontramos varios hallazgos. El principal hallazgo de este análisis es claro. La seguridad y la estabilidad de Colombia no dependen únicamente del control militar del territorio, sino de la capacidad integral del Estado para responder simultáneamente a las múltiples dimensiones de este riesgo. En el nivel más crítico, la persistencia del conflicto armado, el narcotráfico y la débil presencia institucional en ciertas regiones del país sigue siendo la amenaza más directa a la supervivencia del Estado. Estos factores requieren una respuesta sostenida, coordinada y realista en función de las capacidades nacionales. Sin embargo, también hemos identificado que el riesgo en niveles vitales y claves como la fragilidad fiscal, la baja inversión, la desigualdad territorial y el rezago de infraestructura pueden en mediano plazo debilitar estructuralmente al Estado si no se aborda de una manera urgente y prioritaria. Adicionalmente, factores considerados periféricos como la proyección internacional, la cultura o la innovación cumplen un rol estratégico en la construcción de legitimidad, influencia y competitividad global. La conclusión estratégica es que Colombia debe adoptar un enfoque de seguridad integral, combinar el fortalecimiento de la fuerza pública con políticas económicas sólidas, inversión social y consolidación institucional. Finalmente, la correcta priorización de estos intereses permite no solo reaccionar ante amenazas actuales, sino anticiparse a futuros escenarios y garantizar una acción estatal coherente, sostenible y alineada con los objetivos nacionales.